en el capítulo 32. Génesis 32, versículos desde el 22 hasta el 30. Dice así la palabra de Dios en Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no te dirás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Amén. La prédica de hoy se llama Necesitamos un Peniel. ¿Qué quiere decir Peniel? Quiere decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bueno, ¿cuántos creen que necesitamos un Peniel? Amén. ¿Qué es eso? Un encuentro personal con Dios. Necesitamos un encuentro personal con Dios. Y hoy el que nos enseña es uno de los patriarcas, Jacob. Nosotros sabemos de que Abraham tuvo un hijo que se llamaba ¿cómo? Isaac tuvo una esposa que se llamaba ¿cómo? Rebeca. Pero Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Pero al tiempo escuchó Dios la súplica de Rebeca y le permitió concebir y concibió. Se embarazó y se embarazó de gemelos. Amén. Amén. ¿Y quiénes fueron los gemelos? Esaú y Jacob. Estos niños, desde que estaban en el vientre de la madre, se peleaban entre ellos. Dice la Biblia. ¿Por qué ellos se peleaban? Porque cada uno de ellos era una nación. Llegó el tiempo y entonces Jacob sacó la manito. Era la hora del nacimiento y Jacob sacó la manito y la partera le amarró una cinta roja en la manito. Pero Jacob la volvió a meter, se volvió para adentro y el que nació primero fue Esaú. Entonces Esaú es el mayor porque nació primero, de manera que él es el que tiene la bendición. Luego nació Jacob. Los 2 niños, cada uno tenía su particularidad, mientras el uno, Esaú, le gustaba la cacería, le gustaba mucho el campo. Jacob era un hombre, un niño que fue desde pequeño como más casero, más afín con la mamá. Fueron creciendo y llegó un momento en el que ellos fueron mostrando sus habilidades. Cada uno mostró sus habilidades y llegó un día Esaú, que estaba en el campo, ustedes saben la historia, llegó cansado y Jacob había hecho un guiso de ¿qué era? De lenteja, un guiso rojo, dice, ¿no? Y llegó Esaú con una tremenda hambre
y le dijo, dame de ese guiso que has hecho. Y Jacob le hizo el negocio, le dijo, dame tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. A veces por tener dinero vamos vendiendo la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? La comunión con Dios, el estar con el Señor y el estar bendecido. A Esaú poco le interesaba la primogenitura. Ese día lo que él quería era satisfacer esa hambre que tenía y lo hizo. Vendió su primogenitura. Jacob quedó desde ahí como primogénito, pero sabemos que no era bien visto. No estaba bien lo que hizo. Y desde ahí empezó Jacob con esas luchas con el hermano. Más adelante ocurrió que Isaac ya estaba muy viejo y él necesitaba bendecirlos. Y él iba a bendecir al mayor porque era el primogénito. Y entonces le dijo al mayor que fuera a cazar y que preparara lo que case y que le traiga porque él lo iba a bendecir. Mientras Esaú se fue a traer lo que iba a cazar, mientras eso, la mamá de Jacob, que siempre daba más por Jacob, ¿no? Ella hizo todo lo necesario para que reciba la bendición. Jacob, ¿qué hizo? Lo vistió como Saúl, le puso una piel de cabra porque Esaú era muy velludo. Entonces, de todo eso se valió ella, lo disfrazó y lo llevó delante de Isaac. Isaac no se dio cuenta y lo terminó bendiciendo. Lo bendijo a él. Y cuando llegó ya Esaú con su casa, llegó con todo lo que le traía y él hizo para que ahora sí el papá coma y lo bendiga. El papá dijo, es que yo ya lo bendije, yo ya te bendije, como estaba cieguito. Pero ya lo había bendecido. ¿A quién? A Jacob. Pero eso no estaba bien. No estaba bien porque eso lo hizo la mamá. ¿Y qué ocurrió con esto? Ocurrió que a Esaú se le despertó un odio por el hermano. Y entonces dijo que lo iba a matar. Jacob le toca de irse para donde su tío, ¿cómo se llamaba el tío? Labán. Le dijo, tiene que irse a donde su tío Labán, que vive allá en el país de Madián. Dijo, váyase para allá y se queda allá un buen tiempo hasta que su hermano Esaú se calme. Y se fue Jacob, ya jovencito. Se le hizo la noche por allá en el desierto. Llegó la hora de dormir. Puso una piedrita de cabecera en la soledad del desierto y se acostó. Y ahí tuvo un sueño. ¿Se acuerdan del sueño? Él miró una escalera que tocaba desde ahí donde él estaba acostado y que terminaba en el cielo. Y que allá en el cielo, allá arriba estaba el Señor, en el final de la escalera. Y de allá le habló a él en el sueño. Y le dijo que él sería una gran nación. Y que a él iba a bendecir. Y que a través de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Después de todo eso, se despierta Jacob. Y se despertó asustado. Se despertó asustado y dijo, esto es casa de Dios, puerta del cielo, dijo él. Aquí está Dios. Tomó la piedrita que había puesto por cabecera, le echó aceite y declaró que ahí era un altar del Señor. Y mire lo que le prometió al Señor. Génesis 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre,
Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dijo? El diezmo apartaré para ti. ¿Qué ocurrió después? Él se fue y encontró a la hija del tío Labán. ¿Cómo se llamaba? Raquel. Era Raquel y era pastora. La encontró pastoreando un rebaño y se enamoró de ella. Mire lo que hizo Jacob cuando tuvo el sueño. Él le hizo un voto al Señor. Dijo, si me llevas con bien, si me cuidas, si me das vestido, si me das alimento, si me prosperas y me regresas con bien a la casa de mis padres, ¿qué le dijo? Usted será mi Dios de hoy en adelante. Y de todo lo que me dé, el diezmo apartaré para usted. Mire, y eso le pasa a mucho cristiano hoy en día, ¿sí? Que llega a la iglesia y la primera revelación que tiene es la del diezmo, ¿no? Como a Jacob. La primera revelación es la del diezmo. Y aquel, como Jacob, que le es fiel a Dios en el diezmo, Dios simplemente lo va a bendecir en las finanzas. Amén. Lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque hay una ley natural. Hay una ley universal que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7. Es la ley universal de la siembra y la cosecha. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquel que tiene la revelación del diezmo, y Jacob la tuvo, mire, a él le vino la bendición. Pero mire, nos pasa, o les pasa a muchos cristianos, tal vez a mí también me pasó, como Jacob, porque a Jacob le pasó, él fue muy fiel en los diezmos, pero era infiel en otras cosas, en otras áreas. Casi en la mayoría estaba mal, pero muy fiel en los diezmos, muy fiel en las finanzas. Cuando llegó allá, donde el tío Labán, la primera que encontró fue, ¿a quién? A Raquel. Raquel era la hija menor del tío Labán. Apenas la vio, se enamoró de ella. Y llegó a la casa del tío Labán. Contentísimo el tío Labán, dijo, llegó un trabajador aquí a la casa que nos hacía falta, ¿no? Llegó el sobrino. Y él llegó y al poquito tiempo pues ya le dijo que él estaba interesado en la hija. Y él le dijo, tranquilo, usted tiene que trabajar aquí 7 añitos y se la doy. Y dice la Biblia que a Jacob le pareció tan corto ese tiempo, porque era que la quería tanto y se querían tanto ellos. 7 añitos, la boda, la noche de bodas, todo bien, y al otro día se despierta Jacob, levanta el velo y encuentra de que con quien había dormido no era con Raquel, sino con Lea, la hija mayor del tío Labán. Y se levantó, seguramente en pijama y todo, se fue a hacer el reclamo. Llegó allá y le dijo, tío, me engañó, ¿cómo así? Yo a la que quiero y con la que he sido novio todo este tiempo ha sido con Raquel. Con Raquel. Y ahora resulta que usted le dio a Lea. Porque él no la vio, porque la costumbre de ellos era que la novia va tapada desde que se casa. La noche de bodas, él no la puede ver. Al otro día ya. Por eso le hizo trampa. Y al otro día el reclamo. Y el tío Labán dijo, pero no se preocupe, mi hijo. Yo se la doy. Pues que aquí entre nosotros, en nuestra familia, en nuestra costumbre, primero se debe casar con la mayor, pero la menor también se la vamos a dar. Tranquilo, pero a usted le toca trabajar otros 7 años. Pero ahora nomás se la vamos a dar. Pasa una semanita usted con Lea y ya la recibe.
recibe a la propia, a la que quiere, a Raquel. Pero tiene que trabajar 7 años más. Listo, dijo Jacob, no hay problema. Ahora, él se enamoró de una, pero ahora tenía 2. Y dice la Biblia que Lea le empezó a dar hijos. En cambio, Raquel era estéril y no le daba hijos. Y después le dio muchos hijos hasta que Lea ya no dio más. Entonces le presentaron las sirvientas que cada una tenía. Y con ellas también tuvo hijos, Jacob. Una de ellas se llamaba, ¿cómo era? Bila, y la otra Silpa, ¿no? Tuvo hijos de ellas, tuvo hijos de Lea, pero no llegaban los de Raquel, los del amor. Y entonces llega hasta eso ya el adulto. Viene otro problema para Jacob, y el problema era que ya había trabajado 14 años, y listo, su familia, los hijos, todo estaba bien, pero no progresaba económicamente. Entonces fue con el tío Labán y le dijo, bueno, tío, ahora sí es tiempo de hacer cuentas. Y el tío le dijo, póngase el sueldo, dígame cuánto quiere ganar, pero se queda otros 7 años. Y Jacob le dijo, bueno, yo no quiero que me ponga un sueldo, yo solamente quiero que usted me regale todas las ovejitas, todas las cabritas y todos los ganados que salgan pintados. Todos los que salgan manchaditos, los que no sean ni negros ni blancos para mí. Los negros y los blancos, pues, del tío. Y el tío dijo, listo, bueno, porque eso salía uno de vez en cuando, uno rayado, uno pintado, ¿no? Entonces Labán, pues, dijo, buen negocio, poquito va a ganar él. Pero resulta que Dios, de ahí en adelante, las ovejas, las cabras y las vacas solamente parían pintados. Solo parían, eran así abigarrados. Y Jacob iba apartando los de él. De modo que en 7 años se volvió más rico que el tío Labán. Tenía tanto ganado, tantas ovejas, tantas cabras y tantos criados, todo que eran miles de animales y miles lo que tenía. Se volvió un hombre poderosísimo en esos 7 años, porque él era fiel en ¿qué? En los 10, porque esa fue la promesa que él le hizo al Señor, ¿no? Esa fue la gran promesa y ese fue el voto. Y entonces, ya estando ahí, el Señor le concedió también que la mujer amada, la que él tanto quería, al fin quedara en embarazo. Y de ella le regaló 2 hijos, José y Benjamín, los 2 menores. Completó una docena el patriarca Jacob. 12 hijos, entre los que tuvo con Lea, los que tuvo con Bilhá y con Silpa, más los 2, hasta ahí tenía 10, más los 2 hijos que tuvo con la mujer amada. Por eso los quería tanto, por eso amaba tanto a José. ¿Se acuerdan de la historia de José? Vendido por sus hermanos. Claro, es que eran los hijos del amor. Era la mujer amada, era la que él vio de primero y de la que se enamoró, y ella de él. Y al fin el Señor le concede la bendición de tener los hijitos con ella. Pero ya él, maduro, lleno de dinero, lleno de todo, de bienestar y todo, le viene a él al corazón el llamado de Dios. A él le habló el Señor en un sueño, él le hizo un voto, pero todo estaba normal hasta cierto tiempo. Ya en su madurez, cumpliendo los 21 años de haber estado con el tío, un día le entró a él ese deseo de arreglar las cosas con el hermano, con Esaú. Dijo, yo tengo algo con él, y yo tengo que volver, y yo tengo que pedirle perdón. Hermanos, póngase en el lugar de Jacob. Era tan difícil
Él ya tenía hecho una vida, pero tenía que volver y volver a encontrarse con Esaú, que también era supremamente rico. Era un lío y un problema porque Esaú lo podía matar, porque eso le había prometido, matarlo por lo que le hizo. Y él empezó a sentir esa necesidad de Dios. Y un día, cualquiera cogió y dijo, me voy, nos vamos. Y arregló a toda la familia y los empezó a pasar. Pasó al otro lado del río. Se quedó solo, él se regresó al lado donde había estado y ahí se quedó solo. ¿Sabe qué ocurre cuando estamos solos y cuando Dios empieza a requerirnos realmente? Es en la soledad donde hay un encuentro personal con Dios. No puede haber un encuentro personal con Dios cuando estamos en medio del bullicio, en medio de todo. Mire, aquí cuando venimos a alabar, a adorar, estamos ahí. Hay un encuentro con el Espíritu Santo, pero el verdadero encuentro, ese encuentro que todos anhelamos, es que yo necesito un encuentro personal con el Señor. Yo necesito un Peniel. Peniel, ese ocurre una sola vez en la vida del cristiano. Amén. Amén. Y de ahí en adelante nos cambia la vida para siempre. Jacob se quedó solo. Y ahí en la soledad él tenía esa carga. Ya me estoy yendo a encontrarme con mi hermano, pero yo no puedo ir solo. Yo tengo que tener hoy un encuentro con el Señor. Mire que Jacob había peleado todo el tiempo, a pesar de que le hizo la promesa al Señor, le hizo el voto, pero él había peleado con Dios. Él había estado en contra de Dios todo un tiempo. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, era fiel en el diezmo, pero estaba en contra de Dios en muchas cosas. Realmente estaba peleando con Dios, como muchos cristianos. Somos fieles en el diezmo, somos fieles en otras cosas, pero somos infieles en otras áreas. En la incredulidad, en que a veces maltratamos a otros, en que a veces mentimos. No le servimos al Señor como es, somos sabios en nuestra propia opinión. Y Jacob estaba haciendo eso, estaba peleando con Dios, pero llegó un momento en el que el Señor, esa noche cuando él se regresó, ahí el Señor dijo, no, es necesario, usted, Jacob, usted tiene que cumplir con lo que yo quiero que haga. De modo que hubo una pelea, todo este tiempo estaba peleando Jacob con el Señor. ¿Por qué? Porque él no hacía realmente la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a pelear con Dios, a irnos en contra de la voluntad de Dios, tarde o temprano el Señor va a tocar un área nuestra y la va a descoyuntar. A Jacob le tocó la cadera y se le descoyuntó. De ahí en adelante quedó cojo, y cojo para siempre. ¿Sabe que nosotros como cristianos a veces cuando seguimos insistiendo en el pecado, seguimos insistiendo en la terquedad, nos puede llegar a tocar y descoyuntar un área de nuestra vida? Y muchos hermanos en la cárcel, un divorcio, en una silla de ruedas, en la escasez, en la ruina, en la enfermedad. Y esas son áreas que el Señor puede descoyuntar. A nosotros, a mí, me descoyuntó el área financiera, económica. Mire a dónde llegamos nosotros, a perderlo todo, absolutamente todo, y a quedar debiendo. ¿Por qué? Porque no hacíamos las cosas como Él decía. Y allí viene el encuentro, el Peniel, ese encuentro con el Señor. Hermano, no espere a que el Señor le descoyunte un área. A muchos han tenido que ir a parar a una cárcel
para allá en la cárcel realmente tener un encuentro con el Señor y ser transformados realmente. Hay otros que han tenido que quedar sin nada y endeudados. Hay otros que han tenido que llegar al divorcio, a separarse, para darse cuenta y buscar un encuentro real con el Señor. Mire, y esas cosas descoyuntan la vida. Muchos mayores abandonados, enfermos, eso descoyunta un área y lo hace cojear para toda la vida. Pero aún ahí, hermanos, no espere a que llegue ese momento. No espere como Jacob. Pero mire que hay una bendición. Ese día, Jacob se dio cuenta de que él estaba descoyuntado, de que él había traído un problema desde la juventud con el hermano y que tenía que volver a casa, que tenía que volver en bendición, que él tenía que reconciliarse. Al otro día debía hacerlo. Por eso se regresó y empezó a luchar con el Señor. Esa noche él peleó ya del lado del Señor, ya no a contra del Señor, ya se hizo al lado del Señor y empezó a luchar con Él. Eso sucede en un encuentro personal con el Señor. Eso sucede en un Peniel. Tal vez usted todavía no ha tenido un encuentro con el Señor de esa manera. Tal vez muchos de ustedes ya lo tuvieron, como nosotros lo tuvimos un día. Y allí es donde Dios dice: no te preocupes, a partir de hoy yo seré tu Dios, tú serás mi hijo, yo seré tu padre, a partir de hoy yo te cuido, te protejo, no te preocupes de nada, yo te voy a sacar adelante, no te va a faltar nada, pero vas a seguir cojo hasta siempre. Amén. Amén. Porque la cojera no se quita. Y siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Amén. Todo lo soluciona, pero vamos a ir cojos. Y tal vez usted hoy, cuando tenga un encuentro con el Señor, tal vez hoy mismo, o tal vez ya lo ha tenido, usted sabe lo que le ha pasado, usted sabe de dónde lo sacó el Señor. Y usted va a tener que cargar con eso. Y va a saber que usted también cojea. A pesar de ya estar bendecido, a pesar de ya estar en la protección del Señor, tiene un pasado, que es una cojera que usted arrastra, y todos la arrastramos. Un día fuimos Jacob, peleábamos contra Dios, pero ahora somos Israel. Y si usted aún no ha tenido un Peniel, aún no ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios, pues lo va a tener. Amén. Lo va a tener, porque ese encuentro cambia la vida de los cristianos. Hasta ahí peleamos con Dios, hasta ahí razonamos, hasta ahí desobedecemos. De ahí en adelante somos transformados, somos cambiados y nunca más miramos hacia atrás. Entonces Jacob le preguntó, versículo 29, y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Y qué le hizo? Lo bendijo. Allí lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, vino la gran bendición. Pero cojeaba de su cadera. Todos nos ha pasado eso. Ahora, después de eso, ya al otro día, Jacob tenía que encontrarse con el hermano Esaú. Y él, Dios le dio lo que debía hacer. Tenía que mandarle regalos. Le mandó cientos de ovejas, cientos de vacas, cientos de cabras. Y mandó sus obreros, sus trabajadores, sus criados adelante. Y cuando llegó al encuentro con Esaú, se abrazaron, se perdonaron, y Esaú le dijo:
vaya Jacob, instálese donde usted quiera en esta tierra. Y él se instaló y allí empezó el patriarcado de Jacob, padre de 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Un Peniel, un encuentro con el Señor solo se da cuando estamos solos. Cuando llegamos a ese punto en el que nadie nos puede ayudar, en el que no hay posibilidad de ayuda de nadie. No puedo ir donde papá, donde mamá, ni donde los amigos, no puedo ir donde nadie, ni el pastor, nadie nos puede ayudar a tener un Peniel. Es decisión de nosotros. Entonces, primera característica para tener un Peniel, un encuentro real con el Señor, tenemos que estar solos. 2. Un Peniel es un estado al cual solamente podemos llegar por decisión propia. Amén. Mire, a usted lo puede exprimir el pastor, la pastora, le podemos meter palabra, le podemos predicar, le podemos decir, él lo pueden aconsejar, usted puede ir allá, venir acá e ir a hablar con cualquier pastor del mundo, pero no va a pasar nada si usted no busca ese Peniel. Amén. Y 3, el día que usted y yo tenemos un Peniel, un encuentro cara a cara con el Señor, nos transforma, nos cambia la vida y nos bendice para siempre. Amén. Amén. Nos bendice para siempre. Antes de que le descoyunte un área, antes encuentre con el Señor, vaya a ese encuentro. Génesis 35 del 1 al 4. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Amén. Barrió con todos los ídolos, ¿no? Y a toda la familia le dijo: a partir de hoy, solamente Dios será nuestro Dios, como Él prometió. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios, puerta del cielo. Porque Él le dijo a toda la familia: subamos a Betel. ¿Subamos a dónde? A la casa de Dios, que es también puerta del cielo. Yo sé que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Amén. Cierre sus ojitos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Dios, por esta mañana, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por ese Peniel que ya hemos tenido, Dios. Estamos a punto de tener, tal vez. Dios, gracias por ese encuentro sobrenatural que ha cambiado nuestras vidas, Dios. Gracias porque es en la soledad, Padre, es cuando nadie puede ayudarnos. Es cuando viene ese llamado que sale del alma, Dios, y que dice: Padre, ayúdame. No sé qué hacer ni a dónde ir. Se acabaron mis fuerzas para desobedecer, Dios. Hoy quiero empezar de nuevo. Gracias, Jesús, por ese encuentro sobrenatural al cual un día nos llamaste, Padre. Gracias porque eres un Dios bueno.
porque eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que nos bendigas con la bendición maravillosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea sobre todos nosotros. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.